Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Química 2 para 10º grado. Vamos a iniciar con el tema de disoluciones. Ya estamos finalizando este tema de estequiometría, que esto es parte del tema de estequiometría, nada más que es una subdivisión. Luego vamos a comenzar nuevamente con lo que es nomenclatura, pero de compuestos orgánicos. Bien, primero, en una disolución dice líquida, las moléculas reactivas son libres de moverse y por lo tanto las reacciones químicas se llevan a cabo en mayor velocidad. El término concentración, dice, se refiere a la cantidad de soluto en una cantidad estándar de disolución. Cualitativamente, una disolución puede ser diluida o concentrada. Estos términos se usan por lo general en sentido comparativo. La disolución comercial indica la concentración de algunos de los solutos, generalmente en términos de porcentaje. Siempre cuando ustedes compran algún químico, por ejemplo el caso del cloro, sale la cantidad de cloro que trae disuelto en agua. O por ejemplo, para los que han visto la cerveza, visto, que no la han probado, la han visto. Las cervezas dicen el grado de alcohol que traen disuelto en la cantidad de líquido. Hay algunas que traen 4.5, 4.8, 5.2 o menos. Bien, nos dice. Bueno, en una disolución está formada por dos o más sustancias. La sustancia que se encuentra en menor cantidad en la disolución se le llama soluto, mientras que la sustancia que se encuentra en mayor cantidad se llama solvente. Siempre esto tienen que recordarlo. En el caso de las disoluciones son las mezclas de dos o más sustancias y la sustancia que siempre se encuentra en menor cantidad siempre es el soluto y la que está en mayor cantidad es el solvente. Para el caso, cuando hablábamos de reactivos limitantes y reactivos en excesos, en el caso de esta sustancia, por ejemplo, recordábamos que aquí se formarían 14.68 moles de esta sustancia, ¿cómo se llama? De urea. Entonces, para que eso se formara necesitábamos cierta cantidad de amoníaco y cierta cantidad de dióxido de carbono. Entonces, aquí igual, esa es una disolución. Para que esta disolución se dé, se necesitan ciertas cantidades. Entonces, aquí veíamos que el que era el reactivo limitante era el amoníaco y el reactivo que estaba en exceso era el dióxido de carbono. Entonces, si esto es una disolución, entonces el reactivo que está limitando, o sea, el que tiene menor cantidad, es el soluto. Y el que está en mayor cantidad sería el solvente. Entonces aquí tenemos que el soluto sería el amoníaco y el solvente sería el dióxido de carbono. Esto sí es en base a cantidades, no es en base a lo que se va a formar de esta sustancia. Pongámoslo desde el punto de vista de una malteada de fresa, por ejemplo. Cuando hablamos de una malteada de fresa, necesitamos fresas y necesitamos leche. Por ejemplo, a una malteada de fresa se le pueden echar de 4 a 5 fresas para medio litro de leche, por decirlo. Entonces, la fresa, que es la que está en menor cantidad, pues sería el soluto y la leche sería el solvente. Ahora, hay algunas formas de calcular o hay algunas ecuaciones para calcular cantidad de solventes, cantidad de solutos, que son las que vamos a ver a continuación. Está primero las unidades físicas de concentración, que son la concentración molar. Estas son las unidades químicas, la concentración molar, que se define como los moles de soluto disueltos en un litro de solución. Y esto pues el resultado de lo que queda acá se llama, lee molaridad, perdón, es la molaridad. Y eso solamente es calcular los moles del soluto y se dividen entre los litros de solución para que nos dé un número. Ese número pues va a ser la concentración de la molaridad de esa sustancia. Las desventajas de la molaridad dice como unidad de concentración
es que relaciona la cantidad de soluto con el volumen de disolución. No vamos a hacer ejercicios de este tipo. Bien, aquí hay un procedimiento para preparar una disolución acuosa. Primero, dice que hay que pasar la cantidad necesaria de soluto, que generalmente se utilizan algunos instrumentos para medir la cantidad de soluto. Generalmente se le utiliza una balanza. Siempre en las balanzas se utiliza lo que es un papel ceroso para evitar que el resto de soluto, si se fijan ahí, hay un papel encima de ese polvo que vemos ahí, perdón, un papel abajo, para que no esté en contacto directamente el soluto con la balanza. Luego dice transferir el almatraz volumétrico, que aquí lo vemos, ya transferido el polvo al matraz volumétrico, y luego disolver completamente en agua, dice, que es lo que vemos acá. Luego dice agregar hasta la marca del aforo del cuello del matraz. Estos, pues, no hemos tenido la oportunidad de verlos, pero sí hay en el centro educativo para hacer disoluciones. Generalmente esta es una disolución base. Luego que ya se tiene la disolución base, pues se pueden hacer disoluciones posteriores, ya con una pipeta. Se extrae una cierta cantidad de líquido de esta disolución base y así se puede hacer más disoluciones de esta sustancia. Una dilución, dice, es el proceso mediante el cual se prepara una solución menos concentrada a partir de una solución más concentrada, que es lo que les estaba mencionando. Aquí tenemos la solución más concentrada y la podemos diluir en una solución menos concentrada. Para eso se utiliza esta ecuación que es masa por volumen igual a masa por volumen, que esto es masa inicial por volumen inicial es igual a la masa final por el volumen final. Para esto se hace un pequeño despeje para ver cuál sería la cantidad, ya sea de volumen que tenemos que agregar o de concentración que tenemos, o de concentración que debemos agregar. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo vamos a ver ahorita solo de forma superficial. Luego dice, para preparar una disolución diluida a partir de una disolución concentrada se pueden seguir el siguiente procedimiento: tomar el volumen adecuado de la disolución concentrada, transferir al matraz adecuado y agregar hasta la marca de aforo. Esto es lo que les decía yo, que esta es una pipeta. Esta es una pipeta, lo que se hace es extraer líquido de una solución más concentrada por medio de una pipeta y luego esta se deposita en otro matraz para agregar agua y hacer la disolución correspondiente. Ahora, tenemos acá, dice cuánta masa si me ayudan acá, ¿cuál es este elemento? Hola, están ahí, me están escuchando. Como dijo, profe. Que me ayuden, ¿cuál es este elemento? ¿Saben qué? Voy a hacer una consulta. Voy a pasar lista. Cuando diga su nombre, me dicen presente, porfa. Solo para verificar que estén ahí y no que dejaron la cuenta No abierta. encontré el elemento. ¿Verdad que no encontré elementos? ¿Qué elementos son estos, estimada? ¿Esto es un elemento o es una molécula? Kilogramos.
No, estimada, esto no es kilogramos. Es yoduro de potasio. Exacto, wow, qué bueno. Bien, dice, ¿cuánta masa de yoduro de potasio se requiere para preparar 500 ml de disolución? Dice, de yoduro de potasio a 2.80 molar. Bien, en este caso lo primero que se tiene que hacer es, tenemos mLs, hay que pasar esos mLs a litros, porque la ecuación dice que para sacar la molaridad de una sustancia son moles del soluto entre litros de disolución. Entonces lo primero que se hace en este caso es pasar los ml que tenemos a litros. Para eso utilizamos este factor de conversión, que dice que un litro es igual a 1000 ml. Ahora, como ml aquí está multiplicando, lo tenemos que pasar a dividir para que podamos eliminar allí los ml y el resultado nos queda en litros. Eliminamos ml con ml. Listo, el resultado aquí nos quedaría en litros. Una vez que ya pasamos de ml a litros, lo siguiente sería pasar los conseguir la molaridad. Ya tenemos acá, perdón, sí. Lo que pasa es que aquí tenemos la concentración de la solución, que sería 2.80 moles de kilo de yoduro de potasio en un litro de solución. Lo que estamos haciendo acá es pasar de los moles que ya tenemos de yoduro de potasio, los estamos pasando a gramos. Entonces ese es el dato que nos dan a nosotros, que dice que tenemos 2.80, esto es la solución molar, es 2.80 molar, y como dice la ecuación que para calcular cuánto es la molaridad se necesita un litro de disolución, suponemos que ya tenemos el litro de disolución, que sería esto, y aquí podemos eliminar litros con litros. Perdón. Litros con litros. Y el resultado nos quedaría en moles de yoduro de potasio. Ahora necesitamos saber, como el ejercicio nos pide, cuánto sería la masa, entonces necesitamos saber cuántos serían los gramos. Ahora, estos serían los gramos que hay en un litro de disolución. Luego solo lo vamos a dividir a la mitad para que podamos saber cuánto es lo que necesitamos para preparar 500 ml de disolución. Pues tenemos 2.80 y esto vamos a eliminar los moles de yoduro de potasio con moles de yoduro de potasio para que nos quede en gramos. Ahora, ¿cómo saber que esto es un mol, esto es lo que pesa un mol de yoduro de potasio? Nos vamos ahí a la tabla periódica y vemos cuánto es lo que pesa un mol de yodo. Un mol de yodo dice que pesa, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa un mol de yodo? $126.90. Perfecto. Entonces, a esos 126.90 le vamos a sumar lo que pesa un mol de potasio, que esos son 39.098, ¿verdad? Profe, a mí me sale 128.90. 128 le sale a usted. 165.998. 165.998, vamos a redondearlo a 6, serían 166, ¿verdad? ¿Usted cuántos elementos tiene ahí, Chalón, en la tabla periódica suya? 118. 118. ¿Qué marca es la suya?
Es de Ediciones Francés. Esa suya. Sí, sí. Qué raro, pero yo tengo 126.90. En el No, yodo, pero ¿verdad? en yodo 128.90 y es el elemento 53. Sí, fíjense que creo que está mal el dato ahí en esa tabla periódica, estimado. Qué raro. Bueno, entonces da 166, ¿verdad? Entonces vamos a ver, me ayudan a multiplicar. Vamos a multiplicar esto por esto, por esto y por esto. ¿Cuánto ¿Y da? qué vamos a multiplicar, profe? Aquí, los 500 por 1 por 2.80 por 166. Dos mil 232,400. ¿Cuánto? 232.400. 232.400. Ok. Ahora, esos 232.400 lo vamos a dividir entre el resultado de esta multiplicación, que sería 1000 por 1 por 1 por 1. Serían 1000, ¿verdad? 232,4. Punto 4. Ahora, de estos 232.4, como lo que nosotros queremos, esos serían los gramos que hay en un litro de disolución a 2.80 molar. Pero como nosotros solo queremos 500 ml, vamos a dividir esto a la mitad. Sería entre 2 para ver cuánto es lo que necesitamos en ml de yoduro de potasio. 116.2. 116,2. Entonces sería, vamos a poner aquí más abajito porque ya no cabe todo acá. No vamos a correr todo el ejercicio. Ok, sería esto entre 2. Entre 2 y sería 116.2. Punto 2. Sería en gramos, ¿verdad? Sí. De yoduro de potasio. Y ahí está. Tenemos entonces la cantidad de gramos que necesitamos de yoduro de potasio para hacer una disolución a 2.80 molar. Pero solo vamos a hacer 500 ml. Bien. Luego tenemos otro ejercicio acá. Dice cómo se prepararían 60 ml de... si me ayuda alguien aquí, ¿qué sería esto? ¿Qué es esta sustancia? Ácido nítrico. Ácido nítrico, correcto. Esto sería ácido nítrico. Dice que cómo se prepararían 60 ml de ácido nítrico a 0.200 molar a partir de una reserva de disolución de ácido nítrico de 4 molar. Entonces, aquí tenemos la ecuación que veíamos anteriormente, que dice que la masa inicial por el volumen inicial, o la concentración inicial por el volumen inicial, es igual a la concentración final por el volumen final. Entonces, como aquí nos están pidiendo, dice cómo se prepararían 60 ml de ácido a 200. Tenemos las dos molaridades y tenemos uno de los volúmenes, que serían 60 ml. Entonces, necesitamos conocer el volumen inicial. Para eso, vamos a despejar para el volumen inicial. Vamos a pasar aquí la concentración que está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Y la ecuación nos quedaría volumen inicial. Para saber el volumen inicial es la concentración final por el volumen final entre la concentración inicial. Aquí sustituimos los valores que teníamos al inicio. Tenemos la concentración final, que serían 0.200 molar,
por el volumen final, que serían 0.06 litros, porque nos dan ml acá, entonces hay que pasarlos a litros. Dividimos los 60 ml entre 1000 y nos da a 0.06. Verifíquenlo, a ver. 60 entre 1000, ¿verdad? Debe dar 0.06. Sí, eso da, profe. Y luego tenemos la concentración inicial, que eran 4 molar. Tenemos la concentración inicial 4 molar. Y aquí solo tenemos que hacer la multiplicación. Entonces multiplicamos esto por esto y lo dividimos entre esto para que nos dé la cantidad de litros que necesitamos para producir una disolución 60 ml a 0.2 molar. Entonces, multiplicamos 0.200 por 0.06 y lo dividimos entre 4. A ver si está correcto. 3 por 10 a la menos 3. A la menos 3. ¿Cuánto le dio? 3.3 por 10 a la menos 3. Ok, 3.3. Lo vamos a redondear a 0.03. Ahora, por 10 a la menos 3 dice, ¿verdad? A mí solo me sale 3, profe. 3 por 10 a la menos 3. Bueno, sí, 3 por 10 a la menos 3. Ahora, 3 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 0.003. Simplemente corremos aquí el punto decimal. 1, está aquí, ¿verdad? Se corre 1, 2, 3. Después del 3, quedaría, si lo dejamos ahí, para expresarlo en forma de notación científica, correríamos el punto 3 veces, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3 por 10 a la negativo 3, porque es un decimal. Pero también lo podemos expresar de esta forma, aunque las dos formas está correcto. Entonces se necesitan 3 ml de esta disolución que está al 4 molar para hacer una disolución de 60 ml a 0.2 molar. Bien. ¿Preguntas con respecto a estos ejercicios? En la próxima clase vamos a hacer otros ejercicios para que lo entiendan mejor. Vamos a hacer un par de ejercicios más de estos dos temas para que lo entiendan mejor. Y nos vamos a quedar aquí el día de hoy. ¿Alguna consulta antes de que nos retiremos? No. ¿No? Bueno, hasta la próxima entonces.